Este es un programa emitido con anterioridad. Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Es que en realidad el pensamiento es un arma en la lucha por el poder, desde que el mundo es mundo, sobre todo el pensamiento aplicado a la guerra. El tipo que pensó un arco y una flecha logró un paso tecnológico inmenso que inmediatamente tuvo consecuencias en cuanto a la distribución del poder en la zona en la que el tipo estaba. Auspicia este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿cómo les va? Estamos compartiendo con todos ustedes Soplar sobre la herida. Este programa que nos reúne todas las semanas a todos nosotros, a Isabel Pisano y a Quique Di Masi, que está manejando los controles. ¿Cómo estás, Isa? Bien, muy bien. ¿Cómo están todos? Muy bien. Me gusta cada vez que estamos empezando el programa. Bueno, empecémoslo. Empecémoslo. Y como siempre empezamos con algo que nos haya llamado la atención o haya sucedido. Ajá. Leyendo un artículo de... ¿Cómo se llama? Enrique Valiente Noalles. Ahí está. Él lo dice mejor, ¿vio? Filósofo, pensador, empresario. Es bastante joven, ¿no? Es un muchacho muy joven. Sí. Primo segundo mío. ¿Vio? Contactos que Lo no que es tiene en la vida. Bueno, pero él pone aquí en este artículo que escribió, expusimos, por lo tanto él también fue parte de los expositores, en un encuentro internacional sobre Jean Baudrillard, que tuvo lugar en París. Era un homenaje a este pensador francés que parece que ha sido uno de los más importantes del siglo pasado. Por supuesto, tiene una cantidad de nombres de lugares donde se hizo, de nombres de participantes. Eso, además de ser difíciles los nombres, Sí. a mí lo que me interesó fue esto, que estaba Alain Touraine, que nosotros por lo menos lo oímos nombrar más. Acá dice que Touraine, estamos hablando de este otro pensador, Jean Baudrillard, que es del siglo pasado, siglo XX. Sí. Esto dice: Alain Touraine, por su parte, quien fuera siempre un adversario intelectual de Baudrillard, ya desde mayo del 68, culminó uno de los días con una declaración de aprecio y en algún sentido de conversión a algunas de las ideas del filósofo, que sorprendió a los concurrentes. Esto muestra la calidad y honestidad de quien no hace del pensamiento una prótesis del ego, sino una zona de verdadero intercambio de ideas. Y como yo por lo menos, y supongo que en general nos sentimos como que nos faltan intercambio de ideas, y me pareció que era interesante tratarlo una vez y otra vez. Nos falta intercambiar ideas, desde la honestidad del reconocimiento del otro. Exacto. Y entonces me sonó esto, no tener el pensamiento como un apéndice del ego. Mi pensamiento va a hacer que yo crezca si lo comparto. Si lo uso como para... En algún momento dijiste vos en la charla previa, poder. A la larga me parece hasta una inseguridad, ¿no? Sí, el pensamiento... a ver... Poder de dominio, hablo de poder como dominio, ¿no? Es que en realidad el pensamiento es un arma en la lucha por el poder, desde que el mundo es mundo. Sobre todo el pensamiento aplicado
a la guerra. El tipo que pensó un arco y una flecha logró un paso tecnológico inmenso que inmediatamente tuvo consecuencias en cuanto a la distribución del poder en la zona en la que el tipo estaba. Cada arma es, en última instancia, conocimiento aplicado a solucionar un problema. El que descubrió el arco y la flecha es similar, para decir así, como el que descubrió la bomba atómica. Cuando vos das un paso de conocimiento que te permite armar un artefacto X, eso te da poder. Ese poder puede ser directamente de armas o puede ser de otro tipo de artefactos que terminan siendo poder. Por ejemplo, que Estados Unidos sea Estados Unidos y que la revolución tecnológica se haya dado a partir de Estados Unidos no es casualidad. Es decir, cuando más se acumula el conocimiento, más se potencia y más diferencia va teniendo en la producción de armas, en la producción de tecnología, en la producción de automóviles, en todas las producciones habidas y por haber. Y lo que hace la diferencia entre los países es justamente la cantidad de conocimiento acumulado que tiene cada país. Por eso hay países muy pobres que tienen muy poca tecnología, pero no es que porque son pobres no tienen tecnología, sino que porque no tienen tecnología son pobres, se alimentan mutuamente las dos cosas. El tema del conocimiento como elemento definitivo en la distribución del poder es tan viejo como el mundo. Lo que se plantea en este congreso es cómo se comparte el conocimiento, que es de alguna manera compartir el poder. Compartir el poder puede ser el poder pensar, como en este caso el poder filosófico, o cómo se comparte el conocimiento tecnológico. Por ejemplo, Estados Unidos fabrica todas las computadoras en China, pero los microprocesadores y la clave de la computadora no se fabrican en China, se fabrican en Estados Unidos. El tema es qué conocimiento yo estoy dispuesto a compartir. Esto lo podemos aterrizar en la vida de todos los días. Uh-huh. Y yo lo uno ahora al biblioburro. Uh-huh. Porque cuando la madre de Luis dice, le nació, ¿de dónde sacaste esa idea? De la mente. De mi mente. El biblioburro es lo que charlamos la vez pasada en el otro programa de este muchacho que se iba a la selva colombiana llevando en un burro el conocimiento. Compartía el conocimiento. En un burro llevaba libros, un conocimiento muy especial porque era poético y era de imaginación. Este muchacho cargaba todos los libros en el burro, se iba al medio del monte y les enseñaba a los chicos a imaginarse cosas. Eso es conocimiento. Y eso es transmitir conocimiento. Y a expresarse. Y les enseñaba palabras. Y les enseñaba... Eso es darle al otro la capacidad de desarrollar su propio conocimiento y de generar conocimiento. Eso es, yo lo que vos decías de la tecnología y de las armas y demás, sé que da poder. Pero lo que me parece que daría más poder es compartir el pensamiento, las ideas con otro. Y yo te diría también discutirlas sobre una mesa. El tema es la honestidad para reconocer que el otro también tiene ideas, y buenas ideas. Y es un tipo pensante, como puedo serlo yo, o que pensamos en la misma dirección. A veces uno dice... Y eso lo dice muy lindo Galeano, ¿no? Mejor dicho, Juan Gelman lo dice. Que a veces uno es contemporáneo de tipos que han tenido pensamientos similares a los míos hace muchos años, pero aún lejísimo de mi generación, y sin embargo han pensado, ese pensamiento fue común. Estamos en una misma frecuencia, aunque estos hayan vivido hace mucho. Uh-huh. Y a veces uno no encuentra esta frecuencia compartida con los que tiene al lado. Uh-huh. Entonces, me parece que a veces nos están pasando cosas por esta incapacidad que tenemos de ponernos a hablar
y a compartir los pensamientos y por dónde va nuestro conocimiento o deseo de conocer de algunas cosas. Sin duda, eso nos lleva a dos cosas, me parece, el tema del diálogo y la capacidad de hablar honesta y sinceramente. Y además, yo creo que es muy importante desmitificar lo del pensamiento como una cosa, una actividad para algunos personajes intelectuales que van a Los filósofos. congresos Sí. a París, o gente capaz de producir artefactos. Todos somos capaces de pensamientos. Y también se da en la vida de todos los días el utilizar o no el conocimiento como un arma o como algo para poner al servicio del otro. Y yo creo que lo más rico y lo más importante, para que sea posible el diálogo, nos tenemos que convencer realmente de que todos somos capaces de pensamiento y de pensamiento absolutamente valioso, y que todo conocimiento es valioso en tanto y en cuanto está abierto a seguir creciendo y en tanto y en cuanto está abierto a compartirse. El pensamiento deja de ser valioso cuando se convierte en un autoengaño, en un esquema mental para sostener lo que yo creo, siento, pienso, o en la medida en que pienso determinadas cosas que en última instancia lo que hacen es justificar cómo vivo. Hay gente que piensa para justificar su manera de vivir. Si vos hablás con un delincuente en la cárcel o fuera de la cárcel, que hay más fuera que adentro, el tipo te dice, bueno, no, lo que pasa es que yo robo porque mis hijos, por esto, y vos, hay todo un pensamiento que justifica el robar. Y cada uno se arma su propia historia y entonces el pensamiento es válido en tanto y en cuanto es capaz de estar abierto a que el otro te diga, no, mira, querido, robar no, por esto, y entonces la capacidad de dejar interpelar nuestro conocimiento que sostiene nuestra manera de actuar, muchas veces incoherente, o coherente con mi pensamiento, pero no coherente con lo que son las cosas, eso es dialogar. Sí, porque además vos decís, no, querido, robar no. Y entonces, mira, yo pensé lo siguiente. Vos pensás y tenés tus argumentos para robar. ¿Qué tal si yo te transmito los míos Uh-huh. y nos escuchamos y le das otra alternativa para que el otro pueda... Le prestás, le regalás tu pensamiento. Le regalás tu conocimiento, si es conocimiento. O tu búsqueda. Ese es el desafío. El tema es que el diálogo, si es honesto, me lleva a cambiar de comportamiento siempre.
Soplar sobre la herida. El maestro de sabiduría. Este relato lo escribió Oscar Wilde. Desde su infancia se le había inculcado el perfecto conocimiento de Dios. Y cuando sus padres le entregaron la túnica y el anillo de la virilidad, los besó, y abandonándolos, recorrió el mundo porque quería hablar de Dios a toda la tierra. Porque he aquí que por aquel tiempo había muchos en el mundo que no conocían a Dios, o bien tenían de él un conocimiento incompleto, o adoraban a los falsos dioses que habitaban los bosques. Y poniéndose cara al sol, emprendió el viaje, caminando sin sandalias, como había visto caminar a los santos, llevando colgadas de su cinturón una bolsa de cuero y una botella de arcilla cocida llena de agua. Y mientras andaba a lo largo del camino, le embargaba ese gozo que nace del perfecto conocimiento de Dios, y le cantaba alabanzas sin cesar. Y al cabo de algún tiempo llegó a un país extraño en el que había muchas ciudades. Y en cada ciudad encontró un discípulo que le amó y le siguió, y de cada ciudad le siguió también una gran multitud. Y el conocimiento de Dios se extendió sobre toda la tierra, y muchos de sus gobernantes se convirtieron, y los sacerdotes de los templos en que había ídolos vieron cómo se perdía la mitad de sus ganancias. Sin embargo, cuanto más gente le seguía y mayor era el número de sus discípulos, más aumentaba su aflicción. E ignoraba por qué era tan grande su pesar, ya que en verdad hablaba siempre de Dios y de la plenitud del perfecto conocimiento de Dios que Dios mismo le había dado. Y una noche, al salir de la 11ª ciudad, seguido de sus discípulos y una gran multitud, subió a una montaña y sus discípulos le rodearon, y la multitud se arrodilló en el valle. Y he aquí que hundió la cabeza en sus manos y lloró, y dijo a su alma: ¿por qué estoy tan afligido y siento tanto temor? ¿Y por qué cada uno de mis discípulos es como un enemigo que camina a plena luz? Y su alma le contestó diciendo: Dios te ha llenado del perfecto conocimiento de Él mismo, y tú has dado este conocimiento a los demás. Has dividido la perla de gran valor, y la túnica sin costura la has cortado por en medio. El que difunde la sabiduría se roba a sí mismo. Es como el que da un tesoro a un ladrón. ¿No es Dios más sabio que tú? ¿Quién eres tú para revelar el secreto que Dios te ha confiado? En tiempos fui rica y me has empobrecido. En tiempos vi a Dios y ahora lo has ocultado a mi vista. Y volvió a llorar porque sabía que su alma le decía la verdad y que había entregado a los demás el perfecto conocimiento de Dios, y que ahora él era como aquel que se agarra a una saliente, y que su fe le iba abandonando en relación al número de los que crecían en él. Y se dijo: no volveré a hablar de Dios. El que difunde la sabiduría se roba a sí mismo. Y unas horas más tarde, sus discípulos se le acercaron, e inclinándose hasta el suelo dijeron: Maestro, háblanos de Dios, porque tú posees el perfecto conocimiento de Dios, y ningún otro hombre excepto tú lo posee. Y él les contestó diciendo: os hablaré de todas las otras cosas que están en el cielo y en la tierra, pero no os hablaré de Dios. Ni ahora ni en ningún momento os hablaré de Dios. Y sus discípulos se alejaron, entristecidos, y la multitud regresó a sus hogares. Y cuando se quedó solo se levantó, y volviéndose cara a la luna emprendió el viaje, y viajó durante 7 lunas,
sin hablar a ningún hombre y sin contestar a ninguna pregunta. Y cuando la 7ª luna se hubo desvanecido, llegó al desierto. Y habiendo encontrado una caverna que en tiempos ocupó un centauro, la tomó por morada y se trenzó una estera de juncos para acostarse, y se transformó en ermitaño. Y a cada hora el ermitaño ensalzaba a Dios, que le había permitido conservar algún conocimiento de él y de su inmensa grandeza. Pero una noche, estando el ermitaño sentado ante la caverna, vio a un joven de rostro hermoso y perverso pasar ante él, mal vestido y con las manos vacías. Todas las noches pasaba el joven con las manos vacías, y todas las mañanas regresaba con las manos llenas de púrpura y perlas, porque era un ladrón que desvalijaba las caravanas de mercaderes. Y el ermitaño le miró y le compadeció. Y una mañana, cuando regresaba con las manos llenas de púrpura y perlas, el joven se detuvo, golpeó la arena con el pie y dijo al ermitaño: «¿Por qué me miras siempre de este modo cuando paso? ¿Qué es lo que veo en tus ojos? Porque hasta ahora ningún hombre me ha mirado así, y esto es para mí como una espina dolorosa». Y el ermitaño le contestó: «Lo que ves en mis ojos es piedad. La compasión es lo que te mira desde mis ojos». Y el joven rió despectivo e increpó al ermitaño diciéndole con acritud: «Tengo púrpura y perlas en mis manos, y tú solo tienes una estera de juncos para acostarte. ¿Cómo puedes compadecerme? ¿Y por qué sientes esta compasión?» «Te compadezco porque no tienes conocimiento de Dios». ¿Es acaso una cosa preciosa ese conocimiento de Dios? Es mucho más preciosa que toda la púrpura y las perlas del mundo. ¿Y lo tienes tú? En otro tiempo poseía en verdad el perfecto conocimiento de Dios, pero en mi locura me desprendí de él y lo repartí con otros. No obstante, aún ahora lo poco que me queda es para mí más preciado que la púrpura y las perlas. Y cuando el joven ladrón oyó esto, tiró la púrpura y las perlas que llevaba en sus manos y desenvainando una afilada espada, dijo al ermitaño: «Entrégame al instante ese conocimiento de Dios que tú posees o te mataré. ¿Por qué no mataría yo al que posee un tesoro mucho mayor que mío?» Y el ermitaño extendió los brazos diciendo: «¿No sería mucho mejor para mí llegar hasta lo más profundo de los tribunales de Dios y ensalzarle antes que vivir en el mundo sin su conocimiento? Mátame, si ese es tu deseo, pero no te cederé mi conocimiento de Dios». Y el joven ladrón cayó de rodillas y le suplicó, pero el ermitaño no quiso hablarle de Dios ni cederle su tesoro. Y el ladrón se puso en pie y dijo al ermitaño: «Sea como tú quieres. Por mi parte iré a la ciudad de los 7 pecados, que está solo a 3 días de marcha, y me darán placer a cambio de mi púrpura, y me venderán alegría por mis perlas». Y recogiendo perlas y púrpura se alejó rápidamente. Y el ermitaño lo llamó a voces y le siguió y le suplicó. Por espacio de 3 días siguió al joven ladrón por los caminos, suplicándole que volviera sobre sus pasos y no entrara en la ciudad de los 7 pecados. ¿Vas a darme ese conocimiento de Dios que es más precioso que la púrpura y las perlas? Si me lo das, no entraré en la ciudad. Te daré todo lo que tengo, excepto una cosa. Esa cosa no me es lícita dártela. Y al atardecer del 3er día llegaron cerca de las grandes puertas rojas de la ciudad, y de la ciudad les llegó el eco de muchas risas, y el joven ladrón rió en respuesta y trató de llamar a la puerta. Al darse cuenta, el ermitaño se adelantó corriendo y le retuvo por los faldones de sus vestiduras, diciéndole: «Abre tus manos, rodea mi cuello con tus brazos y acerca tu oído a mis labios, y te diré lo que me queda del conocimiento de Dios». Y el joven ladrón se detuvo. Y cuando el ermitaño le hubo dado su conocimiento de Dios, cayó al suelo llorando, y una gran oscuridad ocultó a su vista la ciudad y al ladrón de tal modo que no los volvió a ver más. Y estando allí echado y llorando,
notó que él estaba de pie a su lado. Lo levantó diciéndole: «Antes de ahora has tenido el perfecto conocimiento de Dios. De ahora en adelante poseerás el perfecto amor de Dios. ¿Por qué lloras, pues?». Y le besó. Soplar sobre la herida. Este es un programa emitido con anterioridad. Sí, no, te doy la razón. Solo pensaba que una vez se dice: yo lo conozco desde hace mucho. Lo conozco muy bien desde hace mucho. Como lo conozco desde hace mucho, siempre es igual. Entonces no le doy la posibilidad de que haya cambiado. Soplar sobre la herida. Es notable, hablando de pensamientos, cómo de una manera u otra enseguida se termina hablando de sentimientos, por un lado contraponiéndolo y por otro lado necesitándose. Como que el ser humano es todo, y cuando uno se pone a hablar de los pensamientos, del conocimiento de Dios en este caso, termina yendo en última instancia al amor y a lo que no son pensamientos, sino sentimientos muy profundos. Cuando leías ese momento en el que el hombre lo mira y lo mira con piedad, con compasión, ese es el fruto del verdadero conocimiento, la compasión. Si nosotros, en medio de todas las ideas que nos bombardean permanentemente, nos ponemos a buscar algún punto objetivo, concreto, alguna referencia. Recién hablábamos de la palabra horizonte o del perfil de una ciudad. ¿Dónde estamos parados? Buscando un punto concreto. A la hora de compartir ideas, las ideas son válidas en tanto y en cuanto generan más compasión. No está dentro de la misma idea la validez.
de la idea. La idea es buena si genera en mí capacidad de compartir, capacidad de amar, capacidad de perdonar. Las ideas que me confirman, como decíamos al principio del programa, en mi ego, en mi manera de ver, en mi poder, eso es un horizonte muy resbaladizo y es muy difícil saber si una idea por ese motivo es buena. Pero siempre que las ideas nos conducen a querernos más, a perdonarnos más, a comprendernos más, las ideas sirven y son buenas. Con respecto al cuento, justamente él habla del conocimiento de Dios. Él quería que se conociera y no está mal. Sin embargo, no basta ser un erudito en las cosas de Dios, desde el pensamiento, desde el conocimiento, hasta que no sucede lo que vos decís. Mientras yo no lo pongo en acción, no es algo estéril, diría. Uh-huh. Lo tengo que poner en acción, aunque no sea haciendo, digo, pero esta apertura para que el otro lo tenga como valor, lo tenga como algo muy, muy valioso, como participar de algo muy valioso que tengo. Si el amor no lo comparto, no es. Si no lo tengo que entregarlo como algo que yo tengo que es mi tesoro, justamente. El conocimiento de Dios y todo conocimiento. En la medida en que conozco a las personas, por ejemplo, las amo, las respeto, comparto. No puedo decir que conozco bien a alguien que no soy capaz de respetar o de amar. El conocimiento me tiene que llevar siempre a una actitud de compasión, de proximidad, de que el otro es un prójimo. El conocimiento de la naturaleza me lleva a amar la naturaleza. Si yo digo que conozco la naturaleza, pero simultáneamente la destruyo, no estoy conociendo bien la naturaleza. Esto también en la familia. Cuando el conocimiento que hay entre los miembros de una familia nos lleva a la desunión, es que no nos estamos conociendo. Cuando yo digo, yo a este lo conozco muy bien, entonces, quiere decir que no lo conozco nada. Cuando realmente conozco al otro, la actitud nunca es la de tomar distancia y la de enojarme. Aunque el otro está lleno de defectos. Yo lo conozco y entonces soy capaz de ver los defectos y ver lo que él vale además de sus defectos. Y entonces puede ser que lo corrija, pero eso es distinto que yo a este lo conozco bien y entonces, ¿no? Sí, no, te doy la razón. Solo pensaba que uno a veces dice, yo lo conozco desde hace mucho. Lo conozco muy bien desde hace mucho. Como lo conozco desde hace mucho, siempre es igual. Entonces no le doy la posibilidad de que haya cambiado y tener la capacidad de preocuparme por conocerlo hoy. No lo que conozco de ayer o de hace mucho. Claro, porque quiere decir que desde hace mucho yo miro nada más que lo que confirma la idea que ya tengo. Sí. Y entonces exacto. Cada vez creo que lo conozco más porque cada vez vuelvo al punto donde sí. Yo parto de mi prejuicio sobre la persona en cuestión. Normalmente eso genera que el otro haga lo mismo conmigo. Uh-huh. Y entonces podemos convivir toda una vida sin conocernos, sin querernos, sin respetarnos. El conocimiento que no me lleva a un mayor aprecio, lo que me está mostrando es que estoy conociendo mal, que no lo estoy conociendo. Que no quiero. No quiero conocerlo. No me animo. No me animo, o no soy capaz de cambiar, o lo que fuera. Esta relación que hay entre el conocimiento de las personas, que puede ser también hacia la naturaleza, en general es hacia los seres vivos nomás, está relacionada con mi capacidad de realmente ir cambiando yo e ir viendo cómo cambia el otro. Los conocimientos nunca son estáticos. Yo ya a fulano de tal lo conozco desde hace 1000 años. Y entonces voy confirmando cada vez más ese prejuicio que tengo en última instancia. Sí, las personas y a veces algunas actitudes que tenemos sobre algunas cosas de la vida que ya no nos sirven para relacionarnos hoy. Uh-huh. Antes teníamos cosas, no sé, me parece un poco más rígidas, más
más rígidas, no, más, a ver, no sé, conductas. Hoy se vive mucho más rápido, tenemos menos tiempo para todas las cosas. De hecho, una cosa resabida y rehablada, ya no puedo tener la familia que se reunía a comer y almorzar y a cenar y todo, ya no. Ujú. Tengo que buscar una manera nueva de que eso se siga dando de otra forma. Entonces, quedarme con esto que conozco y que sé y que debe ser así, porque lo hicieron mis abuelos, lo hicieron mis padres, hoy con mis hijos no me sirve. Exactamente. Ni me sirve a mí. No crecí, me quedé con eso que me daba seguridad. Me da miedo hoy intentar otra cosa, plantear otra manera. Probablemente una de las cosas buenas que está pasando en nuestro tiempo es que es cada vez más difícil establecer vínculos y relaciones solamente desde los pensamientos y desde el deber ser. Y cada vez es más la exigencia de que el vínculo se establezca desde el afecto y desde el respeto. Es muy curioso porque por un lado somos una sociedad muy estructurada mentalmente, pero por otro lado hay una enorme demanda de calidez y de proximidad, que en otros tiempos a lo mejor no había. Esto muestra más sabiduría. Es más sabio siempre el que es capaz de establecer vínculos afectivos, humanos, verdaderos, que el que es capaz de pensar mucho y tiene mucho conocimiento acumulado en la cabeza. Porque en última instancia todo ese conocimiento tiene que apuntar a lo concreto de la vida. Si no me sirve para comunicarme mejor, para entablar relaciones más humanas, que siempre más humanas quiere decir de más afecto, de más ternura, de más capacidad de comprensión y de compasión, entonces tampoco me sirve. Aunque lo que conozca de mucho sea de Dios, si ese conocimiento de Dios no me lleva a mayor proximidad y a mayor afecto, es un conocimiento de conceptos y normalmente es un Dios que yo me he creado a mi imagen y semejanza y no el conocimiento que tengo del Dios que me creó a su imagen y a su semejanza.
Soplar sobre la herida. En este bloque final del programa siempre tratamos de acercarnos a los evangelios y agarrar algunas palabras de Jesús que nos puedan ayudar o iluminar o entender, qué sé yo. Pero hoy me gustaría acercarme al evangelio, pero no para agarrar las palabras de Jesús, sino otro tipo de expresiones que hay en el evangelio que me parecen muy interesantes y que tiene que ver con esto que estábamos hablando del conocimiento, me parece. Muchas veces se dice que se acercaba a la gente a Jesús y hablaba con él para espiarlo o para ponerlo a prueba. Especialmente los fariseos querían saber cuánto sabía Jesús. Es muy distinto preguntarle a alguien porque yo quiero saber que preguntarle a alguien porque yo quiero ver qué es lo que él sabe y si sabe. Cuando le dicen a Jesús cuál es el primer mandamiento, el tipo le está tomando el pelo. ¿Cómo no va a saber Jesús cuál es el primer mandamiento? No porque fuera Jesús, sino porque era judío y cualquier chico judío, desde que sabía hablar, sabía cuál era el primer mandamiento. Es como ir yo al obispo a decirle, ¿usted sabe el Padre Nuestro? Es una estupidez. Entonces, cuando se muestra a un doctor de la ley diciéndole a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? No se está mostrando un tipo que quiere saber cuál es el primer mandamiento. Se está mostrando un tipo que quiere descalificar a Jesús y que quiere tratarlo como un tarado. Lo notable es que Jesús le contesta. Y le dice cuál es el primer mandamiento. Le dice, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y entonces el otro le dice, ¿y cuál es mi prójimo? Y entonces Jesús le dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, se encuentra con ladrones, lo dejan mal golpeado, pasaba uno que se va para otro lado, otro que se va para otro lado, y un samaritano que se acerca, se deja conmover y lo cura. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo? La pregunta había sido, ¿cuál es mi prójimo? Uh-huh. Jesús le hace toda la parábola y después le pregunta a él, ¿cuál se hizo prójimo? Y el que se acercó. Entonces Jesús, bueno, ¿por qué no haces lo mismo? ¿Pero por qué no haces lo mismo ahora? Vos, que me estás preguntando sobre el amor a Dios, lo estás haciendo sin amor. Me estás haciendo una pregunta sobre el amor a Dios. En el mismo momento en la que me lo estás haciendo, estás faltando el amor conmigo, porque me estás descalificando, me estás tratando como si fuera tarado. Y entonces, ¿por qué no haces la prueba de hacerte prójimo? ¿Por qué no te acercas a mí de otra manera? ¿Por qué no cambias de actitud? Ahí tenemos todo un diálogo muy interesante y muy lindo que ilumina muchos diálogos que tenemos nosotros, en donde hablamos de lo que habría que hablar, pero mientras lo estamos haciendo, lo hacemos sin voluntad de realmente acercarnos y descalificando al otro. Uh-huh. Y Jesús recibe todas esas preguntitas y esas trampas. Se acercaban para espiarlo, se dice en algún momento. El que espía, escucha. Y escucha muy atentamente. Pero escucha para confirmar lo que él ya piensa y para utilizar la información que está recibiendo, no para saber qué es lo que quiere el otro. Sí, muchas veces eso se usa también para descubrir alguna falla, para tener alguna excusa para seguir pensando que el otro no vale nada, o que es un tránsfuga o qué sé yo. Se espía, o viste que uno a veces es así. Yo le voy a preguntar esto a ver qué me responde. Porque a lo mejor si me dice esto vas a ver cómo... Es decir, de alguna manera uno maquina una pregunta o una forma de acercarse, ¿viste? El tema es que como todos tenemos defectos, si alguien nos espía y nos mira mal, siempre va a encontrar algún motivo para confirmar lo mal que piensa. Claro, no es para conocerte realmente. Uh-huh. Es para saber en qué le estás fallando. A ver, tanto que hablas, a ver. Mirándonos así, no podemos convivir nunca. No, porque desconfiamos además de todo lo que dice el otro. Hoy es muy, muy triste esto.
Entonces, además, buscar, no, me lo dijo y uno hace toda una elucubración que a veces crea una sensación de odio y de molestia muy grande, porque Por eso, no me he parado a escuchar con buena voluntad y con honestidad. por eso no es suficiente decir que hay que escucharse. Hay que escucharse en serio. De una manera determinada. Hay que de verdad escucharse. Claro. Y tampoco es suficiente decir hay que dialogar. Hay gente que te plantea la necesidad de dialogar desde un autoritarismo y desde una reflexión que te tapa la boca, no te genera ninguna posibilidad de interactuar de ida y vuelta. Entonces, sí, tenemos que escucharnos, tenemos que dialogar, pero ¿con qué actitud escuchamos? ¿Con qué actitud dialogamos? ¿Es para espiarnos? ¿Es para hacer una trampa? ¿Es porque realmente me importa el otro? ¿O muchas veces nuestros diálogos se parecen a ese diálogo del personaje que le pregunta a Jesús, ¿y vos, a ver, sabés el primer mandamiento? Y en el momento en el que estoy preguntando, por el amor de Dios, estoy faltando al amor de Dios. Uh-huh. No, yo estoy pensando en todas las veces en las que no escucho eso, ¿no? Que uno ya entra con una actitud negativa al encuentro con los demás. No sé, a veces es lo mío personal, ¿no? Uno va a algún lugar y entonces dice, bueno, total hoy, no sé, no hablo con nadie, me voy a aburrir, voy porque no tengo más remedio, porque es mi obligación, porque es el cumpleaños de fulano, o porque, qué sé yo, alguien tiene una cosa importante para él, pero a mí no me importa, pero voy porque tengo la obligación. Seguramente va a ser un plomo, va a ser, no voy a poder hablar con nadie, no me voy a encontrar con nadie, voy y me voy. Ya desde esa actitud no va a ser un plomo. Y lo hermoso de eso, a pesar de que uno entra con el pie izquierdo, es que si se pone atento y ve algo que le interesa, o alguien que le interesa, puede descubrir un montón de cosas y a personas que no conocía, y realmente disfrutarlas. Pero uno ya fue con como con la cabeza cerrada a cualquier encuentro o a cualquier cosa nueva que se pueda presentar. A veces vamos muy, muy obligados a ciertas cosas. Por eso es tan maravilloso que Jesús le contesta, que Jesús se banca esa pregunta y sigue el diálogo. Y es capaz de convertir todo eso en una oportunidad de crecimiento y en una oportunidad para ese tipo que lo está tratando de esa manera. Ese hombre pregunta por el amor de Dios, lo trata sin amor. Jesús contesta al que no lo ama, y además es hipócrita porque se llena la boca hablando de Dios, con amor a esa persona. Porque quiere que realmente ese tipo se dé cuenta de dónde está y quiere mostrarle qué es el amor. Me recuerda la frase de San Juan de la Cruz: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Si en un vaso no hay agua, ponele agua y vas a sacar agua. Donde no hay amor, pone amor y podés sacar amor. Y si no sacas amor, sacudirás la tierra del polvo de tus sandalias. No, siempre se saca. Siempre hay. Siempre. Si vos lo ponés, está. Sí, yo pongo el tuyo mío. está. Y bueno, y entonces ya está. Ya hay. Y entonces ya está. Lo que importa es el amor que uno pone, no lo que después el otro haga.
Soplar sobre la herida. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Como siempre los invitamos a seguirnos en www.soplarsobrelarida.com. Si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida, que ya somos un montón. Y vale la pena y vale la alegría de empezar a pensar en comienzos, en nuevos empezares. Así es que busquémoslo juntos, por eso los invito con mucho gusto para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.